y le daba con la espada, el cuerpo se desvanecía, pero volvía, y volvía, y volvía, y yo le daba con la espada y con la otra mano y me cansaba y le daba. Llegó el momento que las dos manos no las podía levantar. Llegó el momento en que mis fuerzas se acabaron. Quedé, no recuerdo si estaba sentado o parado, pero quedé inmóvil y el diablo se empezó a acercar. Y se empezó a acercar y dije yo, wow, ya es hora de morir. Ya estuvo, dije, ya me mató. Se me empezó a acercar, se me empezó a acercar. Cuando ya lo tenía a centímetros de distancia, una luz por detrás de mí se apareció, pero una luz que no te la puedo explicar, súper brillante. O sea, imagínate la luz más brillante que puedas ver. Y el diablo desapareció. En ese momento fue cuando escuché el ya es hora por primera vez. Ya es hora. Y wow, dije yo, ya es hora. Dios me sacó de la pesadilla. Pero en ese momento desperté del coma. Fue cuando desperté del coma. Me dicen que había despertado otras veces, la verdad no me acuerdo. Bueno, me acuerdo una vez en mi cumpleaños, mi hermano me fue y me tocó, me llevaron un pastel, que me acuerdo me dio mucho coraje, que no me dieron del pastel, pues no podía ni hablar, no podía comer porque respiraba y comía por la tráquea. Pero sí me acuerdo de eso, pero es de lo único que me acuerdo de ese lapso, de esos meses. De nada más me acuerdo. Entonces ya desperté, cuando desperté dije yo, wow. Mis pensamientos pues estaban medio confusos, no sabía lo que estaba pasando, ya entonces mi mujer me empieza a explicar que llevaba tiempo en coma, que todo lo que estaba pasando y yo, wow, quedé en shock. Gracias. Pero hay un versículo en Salmos 31:15 que dice, en tu mano estarán mis tiempos. No importa lo que estés pasando, cuando tenemos la seguridad de que nuestro tiempo está en las manos de Dios, no importa lo que estés pasando, vas a morir cuando Él diga. Bueno, perdón, déjame volver a decir esto. Vas a empezar a vivir cuando Él diga. Porque cuando el cuerpo muere, la vida sigue, la vida del espíritu sigue. Entonces, estando en el hospital, empezó un proceso totalmente diferente. Empezó un proceso que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si lo iba a lograr. Empezó de que yo tenía que hacer diferentes cosas para poder calificar y que me pusieran en una lista de espera para un trasplante de pulmones, porque el COVID en mi cuerpo me deshizo los pulmones, me los deshizo. Sí, yo tomé la decisión antes de todo esto de no vacunarme. Yo decía, mi cuerpo, estoy tan sano porque hacía ejercicio todos los días y estaba en muy buena condición física. Y yo decía, mi cuerpo va a pelear cualquier virus. Cualquier virus. Ahora digo, si la manera que tú piensas acerca de la vacuna es respetable, ahora yo te digo, si la vacuna te va a salvar de 10 meses en el hospital, de los cuales 4 meses y medio estuve en coma, y de un trasplante doble de pulmón, hey, yo te recomiendo que te la pongas. Es lo único que te voy a decir. Pero si no, hey, yo no creía en las vacunas. Pero no voy a entrar en ese tema. Cuando despierto y empieza ese nuevo proceso de mi vida, de mi esposa, pues yo estoy drogado, porque los 10 meses estuve drogado. Tenía tanto dolor que me tenían que drogar para que yo no sintiera el dolor. Empieza el proceso y empiezo a ver diferentes cosas, que tengo que aprender a sentarme, porque no podía sentarme. Me tenían que ayudar y era un dolor horrible. Una vez que logran sentarme y que me empiezo a poder balancear solo yo sentado, me dicen, ahora te tienes que parar. Se me hacía imposible pararme. Dije, no me dan las piernas, no puedo. Me ayudan y empieza la terapia y me paran. Ahora tienes que caminar y tienes que caminar 150 pies para que te puedan poner en la lista de espera. Y los 150 pies, cuando iba al gimnasio yo los podía brincar y ahora se me hace imposible poderlos caminar. Decía, ¿cómo es posible que en tan corto tiempo, en 4 meses y medio, o en 5 o en 6 meses, mi cuerpo se haya debilitado a tal grado que no me podía sentar? Que parecía que era imposible pararme y caminar
Iba a ser un milagro. Aparte tenía mangueras por los costados, en las dos ingles, en el cuello, enfrente. Tenía mangueras por todos lados. 2 mangueras me sacaban toda la sangre. Pasaba por una máquina que se llama ECMO. La oxigenaba porque mis pulmones no podían oxigenar la sangre y me la volvía a meter al cuerpo. Haz de cuenta que esa máquina hacía la función de los pulmones. Yo no podía, yo respiraba. Hacer esto era un dolor horrible. Sentía como agujas en todos los pulmones y era un dolor horrible. Total, empiezo a dar pasitos y vi que era posible. Dije, Señor, gracias. Empezó a caminar. Pasa todo el proceso y se llega la hora que me digan, wow, ya estás en la lista. Y por todo lo que pasé, pues me pusieron muy alto en la lista. Pero no te vengo a platicar eso. La verdad, parte de mi testimonio no es hablar de mí, ni del milagro, sino del que hizo el milagro. ¿Cómo fue que yo llegué a un hospital, y desperté en otro? Cuando yo estaba en el primer hospital, pasó un hombre con el que yo hacía ejercicio en el gimnasio y me vio y se sorprendió y leyó mi expediente médico y le habla a mi esposa hasta enojado. Le dice, ¿por qué no me habías dicho? Y yo, porque no sabía que tú tenías que saber. Y le dice, lo tienes que sacar de este hospital y llevártelo a UCSD. No voy a nombrar el otro hospital porque, ¿para qué? Pero le dice, te lo tienes porque en UCSD tienen todo lo necesario para que él sobreviva, porque ahí se va a morir. Y mi esposa, ¿y cómo le hago? Le preguntó mi esposa. No sé, le dice, ese va a ser tu problema, pero lo tienes que llevar. Y yo no me puedo meter ni puedo ayudar porque no puedo perder mi trabajo. Mi esposa hace un par de llamadas. Imagínate cómo se sintió mi esposa, su esposo en la cama, en coma, y le dijeron, aquí se va a morir, te lo tienes que llevar para allá. ¿Qué iba a hacer? Ahí es donde la gracia y el favor de Dios entra. Pero ¿cómo entra? ¿Cómo le hizo? ¿Qué había necesidad de hacer ella para encontrar la gracia y el favor de Dios? No hay nada que nosotros podamos hacer. La gracia es un regalo inmerecido. No hay nada que tú puedas hacer para recibirlo porque es tuyo. Dios nos lo da. Entonces, se me vino una frase ahora ya despierto, que la gracia de Dios abre puertas y el favor de Dios te mantiene adentro donde te corresponde estar. Porque muchas veces vemos puertas y entramos y por nuestras fuerzas queremos quedarnos ahí. Y no, nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque no es el lugar que Dios tiene para ti. Pero total de que este amigo le dice a mi esposa, sácalo de ahí y te lo tienes que llevar a UCSD. Le dijo específicamente dónde. Mi esposa esa misma noche recibe una llamada de un amigo en común que le dice, sé que Aarón está en el hospital, ¿qué puedo hacer por ti? Le dice. Y mi esposa le dice, no sé, le dice, pero sé que lo tengo que sacar de ese hospital y llevarlo a UCSD. Le dice mi amigo, déjame ver qué puedo hacer. El director de UCSD es muy amigo mío, jugamos golf todos los domingos. ¡Wow! Ella no tuvo que hacer nada, alguien le habló por teléfono con la solución. Una hermana de la iglesia se enteró y también yo tengo una conocida, una amiga que trabaja en UCSD. Pues, al no hacerte el cuento largo, al siguiente día, en la noche, al siguiente día, yo ya estaba aceptado en UCSD, en cuidados intensivos. No entré por emergencia, entré directamente a cuidados intensivos. La gracia de Dios abrió las puertas y el favor de Dios me mantuvo adentro. Cuando llegué me cuenta mi esposa que le preguntaban que si quién era yo, que si quién era porque había llegado directo a un cuarto de cuidados intensivos, que si era actor, artista, famoso, político. Si yo hubiera estado despierto, yo les hubiera dicho, no, yo soy un hijo de Dios que tiene la gracia y el favor de Él. Y la verdad me trataron como si ellos supieran que yo era un hijo de Dios. Así me trataron los 10 meses. Tan así fue la relación que anoche tuvieron una reunión
los del hospital, enfermeros, doctores, técnicos, todos, que lo hacen anualmente y nos invitaron. Y fuimos y saludamos, claro. Hicimos una muy buena conexión, porque la gracia y el favor de Dios te abre las puertas y te mantiene adentro. Tenemos que ser de influencia a donde vamos y no dejarnos influir. Mi gracia, dice 2 Corintios 12:9, mi gracia es siempre más que suficiente para ti, y mi poder encuentra su plena expresión a través de tu debilidad. Así que celebraré mis debilidades, porque cuando soy débil, siento más profundamente el gran poder de Cristo que vive en mí. Hay muchos comentarios, hay muchas maneras de expresar la palabra gracia y favor. Muchas veces las puedes decir que son parecidas o iguales, pero la principal diferencia que yo he experimentado, no te voy a decir que así es y que no hay otra, no, que yo he experimentado la diferencia entre favor y gracia es que el favor es una prueba conocida que todos pueden ver de una persona tiene que el consentimiento de Dios en sus actos. La gracia es cuando Dios bendice a uno a pesar de ser de Él indigno de esta bendición. Porque no la mereces, pero la tienes. Entonces, esas son las diferencias. Te voy a contar una historia de mi vida cuando yo era joven. Cuando estaba entre los 15 y los 20 años, para explicarte un poquito sobre el favor, que es la palabra. La definición de favor es acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, amistad o afecto. Otra definición es privilegio, protección o ayuda que presta arbitrariamente una persona con autoridad, poder o influencia hacia otra. Cuando yo estaba chico en un pueblito que crecí en Sonora, mi papá pues era muy conocido, fue político y era agricultor, tenía varios ranchos. Y todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo quería. Cuando yo empecé a manejar desde muy chico. Pues me creía dueño del pueblo, ¿verdad? Y andaba para arriba y para abajo y me paraba la policía y cuando veían quién era yo, me decían, chamaco, bájale nada más despacio y con cuidado, vete. Y yo me creía la gran cosa. ¿Por qué? Porque no me hacían nada, no me multaban, no me llevaban a la comandancia. Y decía yo, wow, tengo influencia, pero nunca me cayó en cuenta que por apellidarme Angulo, el favor de mi papá, por hacerle el favor a mi papá, me cuidaban a mí. Pero yo creí que era yo. Dije, soy yo tengo influencia, al que quieren es a mí. Nunca se me vino la idea de que el favor de mi papá me estaba ayudando en ese momento. Pasó el tiempo, una vez fui a Puerto Peñasco, que queda bien cerquita de donde yo crecí, Sonoita. Y andaba haciendo de las mías, ¿no? Tomando y andando en el malecón y con música a todo volumen. Y me para la policía. Ahí la policía no me conocía. Me arrestan y me llevan a la comandancia, ¿no? Por andar haciendo escándalo en vía pública. Cuando llegamos a la comandancia, entramos a la oficina del comandante y el comandante le dice a los policías, déjenlo aquí, yo voy a hablar con él. Pero cuando lo vuelvan a ver en la calle, cuídenlo. No me lo traigan, nomás cuídenlo. Y wow, resulta que el comandante conoció a mi papá. Mi papá ya había fallecido. El comandante era muy amigo de mi papá. Y yo, tío, gracias, le digo. El favor de papá me seguía. Nada más porque mi apellido era el de mi papá. Esta historia, que yo me la cuento a mí mismo, para recordarme que el favor de papá, a donde quiera que yo vaya, el favor de Dios, no de mi papá terrenal, pero del papá espiritual que todos tenemos, el favor de papá, a donde vaya, va conmigo. Simple y sencillamente porque soy su hijo, no porque me lo merezco. El favor de papá me lleva, el favor de papá me mantiene donde debo de estar. Claro que si yo hago cosas malas voy a pagar consecuencias, ¿no? Este papá no me va a decir, ándale pues hijito, porque hiciste algo malo te voy a premiar. No, él va a permitir que las consecuencias lleguen a nuestra vida. Pero aún ahí, en los momentos de adversidad, él aprovecha esos momentos
para sacar lo mejor de cada situación. Entonces, cuando salgo del hospital, ya que tuve el trasplante, que todo fue un éxito, que todo estuvo bien, empezó otro proceso en mi vida, un proceso totalmente diferente. Cuando estaba en el hospital, pues yo estaba sedado, el proceso fue más para mi esposa que para mí. Pero cuando llego a mi casa, dije yo, wow, ya la libré, ya hice todo. Pero ¿por qué no me siento? Empecé a declarar, soy más que vencedor, porque así lo dice la palabra, soy más que vencedor y somos más que vencedores, ¿verdad? Pero cuando llego a mi casa y empiezo a vivir mi vida normal, que es totalmente diferente, porque yo siempre he sido un hombre productivo, pero llego a mi casa con órdenes de los doctores, no puedes trabajar, mínimo en 2 años, me dijeron, no puedes ir a la iglesia, mínimo en 1 año, no puedes hacer ejercicio o ir al gimnasio, mínimo en 1 año. Trabajo, pasión y afición, era lo que más hacía yo en mi vida normal. Nada de esto puedo hacer. Yo empecé a declarar, soy más que vencedor. Pero entonces me empieza a caer la realidad. Y dije, no puedo hacer nada. Me empiezo a sentir inútil, me empiezo a sentir un fracasado y empiezo a rezongar. ¿Para qué me das pulmones? ¿Para qué me salvas la vida si me vas a venir y me vas a matar aquí? Te soy honesto, esto me pasó. Tuve pensamientos suicidas en mi casa, con mi familia, con mis hijos, riéndome con mi esposa y yo, jajaja. Pero por dentro tenía un proceso bien duro. ¿Por qué? Porque yo me sentía inútil. Me sentía que nada podía hacer, que no ibas a subsistir, que no iba a poder salir adelante cuando se empiezan a llegar los problemas económicos. ¡Ay, mamacita! O sea, en todo empezó a caer y no te digo que ya están resueltos, para nada. Todavía no están resueltos, pero sé que se van a resolver. Esa es la gran diferencia que tenemos los que somos hijos y los que son creación. Que nosotros tenemos la confianza de que Él está en nosotros y nos va a abrir las puertas y nos va a mantener en el lugar adecuado. Entonces, cuando ya estaba en mi casa, otra vez escucho el ya es hora. Y muchas de las veces malinterpretamos lo que Dios nos dice. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de las veces malinterpretamos lo que Dios nos dice. Si a Jesucristo le pasó, ¿sabías que a Jesucristo le pasó eso? Jesús, siendo 100% hombre, también era 100% Dios, pero cuando era 100% hombre, que estaba en la cruz, Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactini, dijo. Su naturaleza, su humanidad, sus emociones, su alma, Él sintió, Él tuvo un sentir, Él sintió que Dios lo abandonó. ¿Tú crees que Dios lo haya abandonado? Entonces, ¿por qué Él habrá expresado eso? Yo pienso, esto es el Evangelio según San Aarón, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que Dios me dio a entender cuando leí, ¿por qué me has abandonado? Porque va a llegar el momento en tu vida que tú sientas que Dios no está contigo, que te ha abandonado. ¿Por qué? Porque las cosas no te están saliendo según lo que tú sientes, según tus emociones, según lo que tú conoces. Es ahí cuando sientes lo peor, cuando sientes que el mundo se te viene abajo. Si a Jesús le pasó, ¿quiénes somos nosotros para no experimentarlo? Pero ¿qué pasó con Jesús? Él ya sabía que iba a dar su vida por nosotros. Entonces Dios no lo abandonó. Estaba trabajando en silencio para salvarnos a todos nosotros. ¡Wow! Pero le pasó. Le pasó. No nada más nos va a pasar, no nada más nos está pasando a nosotros. Jesús también lo pasó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la misma esperanza, el mismo Dios, que es el mismo. Llego a mi casa y me dice otra vez al decirme dijo Dios, estoy queriendo decir que sentí de parte de Dios. No quiere decir que yo escucho la voz de Dios cuando le hablo ojalá, ¿verdad? Ojalá, pero todos tenemos la misma habilidad y capacidad porque Él está en nosotros. Así que lo mismo que
La misma unción que tiene el pastor Alfredo la tienen ustedes, la tengo yo, porque es el mismo Dios. Ya en mi casa, con todos esos problemas, otra vez, ya es hora. Y le digo, ¿sabes qué? No. Dímelo con plastilina, con palitos, con bolitas, porque no entiendo. No entiendo qué es lo que me estás diciendo. Y ahí es cuando me di cuenta que malinterpretamos lo que Dios nos dice. El primer ya es hora en el hospital, dije yo, ya es hora de que te despiertes, ya es hora o sea, ya es hora porque ya te salvé de la guerra que tenías con el diablo, peleaste, pero ya es hora que despiertes. Eso fue lo que a mí se me vino primero a la mente y lo malinterpreté. No es lo que Dios me estaba diciendo. En el primer ya es hora, Dios me dijo, me lo dio a entender, pues, ya es hora que dejes de pelear con tus fuerzas y me dejes hacer mi trabajo. Ay, o sea, no era hora de despertar, era hora de que yo me cansara y dejara de luchar con mis fuerzas porque era trabajo de Él. Pero Dios es un caballero. Dios, si tú quieres tomar la decisión de hacer algo, te va a dejar. Por eso nos dio el libre albedrío. Si no, ¿para qué nos los da, verdad? Entonces ahí capté, dije yo, ok, no era hora de despertar, era hora de que yo permitiera que Él actuara en mi vida, a través de mí. Eso para mí fue un despertar. Me despertó y me dijo, yo estoy aquí para ti, pero ya es hora. Ya es hora que me entregues todas las áreas de tu vida. No solamente las que tú quieres, no solamente donde necesitas, todas. El área económica, todas las áreas, pero la principal que le debemos de entregar es el alma. Porque el alma es como la base de datos de una computadora en nuestro cuerpo. Es donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está el intelecto. Ahí pensamos, ahí analizamos, ahí estudiamos. Ahí está todo. Esa es la que ya le debemos entregar. Ya es hora de entregarle, abrirla, para que nuestra alma se alinee al Espíritu. Pues es bien fácil decirlo, ¿verdad? Bien padre decirlo y predicarlo y sí, qué padre. Pero ¿cómo? Yo le pregunté, a ver, explícamelo con plastilina. Así le dije, porque yo soy bien igualado con él. Lo trato como si fuera mi compa. A ver, explícamelo bien, le digo. Porque no entiendo. No entiendo qué es lo que quieres que haga. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo le hago para ponerlo en práctica? Y empecé a estudiar, no te imaginas, más que vencedor. Si yo soy más que vencedor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no siento que soy más que vencedor? Ok, vencí en el hospital, vencí a la muerte, pero fue Él, no fui yo, fue Él, y lo entiendo. Pero ahora aquí en mi casa dije, ¿cómo le hago para eso que dice la palabra, hacerlo realidad en mi vida? ¿Cómo es que le voy a hacer para sentirme más que vencedor? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para vivir como un vencedor? Romanos 8:37, ahí es donde dice que somos más que vencedores. Nos dice, después, ya me perdí, no es cierto, aquí estoy. En todas las cosas somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo, Romanos 8:37. Entonces yo lo empecé a declarar en mi vida. Lo empecé a declarar, pero después de varios estudios, empecé a leer planes en la aplicación de la Biblia. Ya ves que hay varios planes. Empecé a leerlos, empecé a hacerlos. Y yo estaba buscando la solución para cómo vivir como un vencedor. Y todos los estudios te hablan, más bien te dicen el resultado de lo que es ser más que vencedor. Pero ninguno había encontrado cómo hacerle, que cuáles eran los pasos. Y créeme que no hay una fórmula científica, matemática, química que todos podamos seguir para ser más que vencedores, porque es cada uno de nosotros Dios tiene su propia fórmula para cada uno de nosotros, porque todos necesitamos cosas diferentes.
Y entonces, no te quiero decir Dios me dijo, pero Dios puso un sentir en mí y fueron 5 pasos los que me dio. Eso es lo que tienes que hacer. Y el primer paso fue: cuida tu enfoque. Muchas veces estamos enfocados en lo incorrecto, en lo que no debemos enfocarnos, en eso estamos enfocados. Y siempre el alma es la que nos estorba para encontrar el enfoque adecuado. Siempre. En lo que sea que nos enfoquemos, eso vamos a traer. Si nos enfocamos en las cosas negativas, vamos a potencializar todo lo negativo y lo vamos a traer a nuestras vidas. Si nos centramos en las cosas egoístas, carnales, ¿qué crees? Vas a potencializar la carnalidad que hay en nosotros. Nuestra naturaleza caída. Si murmuramos, nos quejamos, nos centramos en lo injusto que parece estar todo en una situación difícil, nos estamos ayudando a resolver el problema. No vamos a solucionar el problema si nos enfocamos en esas cosas. En cambio, estamos atrayendo más y más y más todo lo negativo, la frustración y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está equivocado. Eso me estaba pasando a mí. Mi enfoque estaba en la solución. Y la solución todos la tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos más que vencedores. Pero no vemos el caminito, no queremos caminar, queremos llegar a la Z, pero queremos ignorar la B, la C, la M, la J. Queremos llegar a la Z. Cuando tenemos que ir paso a paso, porque el proceso en el que estamos, eso es lo que nos va a hacer más fuerte. Dios necesita pasarnos por ese proceso, pero para poder hacer eso, nuestro enfoque, mi enfoque, Aarón dijo, tu enfoque lo tienes equivocado. Estás enfocado en todo menos en lo que tienes que hacer. Si elegimos enfocarnos en lo positivo de la verdad del reino, entonces atraeremos el amor, la luz y la vida de Jesús para llenarnos y fluir a través de nosotros. Filipenses 4:8 dice: mantén tus pensamientos continuamente fijos en todo lo que es auténtico y real, honorable y admirable, bello y respetuoso, puro y santo, misericordioso y bondadoso. Y fijad vuestros pensamientos en toda obra gloriosa de Dios, alabándole siempre. Estoy leyendo una versión que se llama The Passion. Entonces, tu enfoque, debemos de cuidar el enfoque. Eso es lo que Dios me hizo sentir a mí. Que mi enfoque estaba equivocado y que tenía que enfocarme en lo correcto. Y lo correcto siempre es Él. Enfocarme en lo que Él nos ha dado. El segundo paso me dijo: cuida tus pensamientos. Este paso, híjole, yo estuve preguntándome a mí mismo: ¿cómo si yo pienso en Dios? ¿Pienso en las cosas buenas? Evito pensar en las cosas negativas, evito todo lo que no me conviene. Pero ¿qué pasa cuando las emociones llegan? Una emoción es inevitable. Tú no puedes evitar, por más que quieras, tú no puedes evitar una emoción, porque es una reacción que tienes de algo externo, algo de afuera que te impacta. Eso es una emoción. La reacción de algo que viste, la reacción de algo que sentiste. Cuando te asustas, se te enchina la piel, te asustas, se te paran hasta los pelos probablemente. Esa es una emoción. O cuando te pones muy contento, wow, esa es otra emoción. Ahora, el pensamiento que tú le pongas a esa emoción, va a surgir un sentimiento. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es inevitable, el sentimiento depende del pensamiento que le diste a esa emoción. Cuando yo empecé a leer sobre esto y cuando empecé a experimentarlo, dije, wow, tiene mucha lógica.
Es bien difícil ponerlo en práctica, pero no es imposible. Todo comienza con enfocarse y estar de acuerdo con la verdad que hemos sido resucitados por Cristo a una nueva vida. Somos nuevas creaciones en Cristo y todas las cosas viejas han pasado, incluidas las viejas formas de pensar. No debemos de pensar como pensábamos, ni siquiera ayer, porque los pensamientos te van a formar, te van a llevar hacia un lado. Entonces tenemos que cuidar lo que pensamos. 2 Corintios 5:18, y Dios hizo todas las cosas nuevas y nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliar a los demás con Dios. Pero todo empieza desde que resucitamos en Cristo. Tenemos que entender que tenemos que morir. Dios no nos quiere mejorar. Dios no quiere que seamos mejores. Dios nos quiere matar, no físicamente, pero quiere matar la vieja manera de vivir que está en el alma. ¿Para qué? Para poder tener una nueva manera de pensar. Porque si no pensamos como Él quiere, como a lo que fuimos diseñados, nunca vamos a salir del hoyo donde estamos. Ya no debemos enfocarnos ni pensar en las realidades de este mundo. No debemos permitir que nuestra mente se enrede en el miedo, la duda, la frustración, la ira, la falta de la depresión, la autocompasión, la ansiedad, la preocupación o cualquier cosa que no se alinee con la verdad de Jesús. Nos ha restaurado por completo a la relación con nuestro Padre Celestial y su reino. Mientras permitamos que nuestras mentes, nuestros pensamientos se llenen de estas verdades, más las veremos manifestadas en nuestras vidas y podremos ser más vencedores en Cristo cuando nuestros pensamientos están alineados a su palabra. Porque si mis pensamientos están alineados a lo que yo siento, a la emoción que sentí o a lo que conozco, vamos a seguir tropezando, vamos a seguir no sabiendo qué hacer. Entonces mi enfoque, tengo que saber. Y yo no te voy a decir en qué tienes que enfocarte. Va a ser Dios quien te diga a ti. No va a ser el pastor quien te diga en qué te debes de enfocar. Es Dios que te va a decir a ti, a cada uno de nosotros, cuál debe de ser tu enfoque. Y la única manera que Dios te lo va a decir es teniendo comunión con Él, estando platicando con Él, estando, no sé cómo le llames tú, la comunión que tengas con papá. Pero mientras nuestro enfoque y nuestros pensamientos no sean los de Él, nunca lo vamos a poder lograr. El punto número 3 me dijo, piensa como un vencedor y no como una víctima. Yo salí del hospital diciendo, yo soy vencedor, pero actuaba como una víctima. Porque yo hasta le reclamaba, le decía, óyeme, ¿para qué me sacas de allá y me vienes y me pones en esta situación? Yo estaba actuando como víctima, aunque estaba declarando que yo era más que vencedor. Y fíjate que la palabra dice, no eres vencedor, eres más que vencedor. Va más allá de la victoria. Pero ese es otro tema. Pensar como un vencedor. En medio de los desafíos, deja de permitir que tu mente se desvíe con los pensamientos de las víctimas como estoy bajo ataque. En lugar de eso, trata de pensar pensamientos victoriosos como Dios. Gracias porque cada batalla hay una oportunidad de tomar territorio. ¿Cuántas batallas tenemos en nuestra vida? Cuando estábamos ahorita en la alabanza, Dios me llevó orando, Dios me llevó a todas las veces de adversidad en mi vida. Hay tres momentos de adversidad en mi vida que cada vez que los pienso, sé que Dios estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque estoy ahorita aquí contigo. Imagínate todas las veces que has estado en momentos de adversidad en tu vida, que no viste la puerta, que se te cerraron todas las puertas,
Dios estaba ahí. ¿Sabes por qué te estoy asegurando de que Dios estaba ahí? Simplemente porque hoy estás aquí. Dios te sacó de ese momento y estás aquí. No importa lo que venga en tu vida. No importa lo que estés pasando, ni lo que vayas a pasar. Tú eres más que vencedor. Somos más que vencedores. Y no hay nada ni nadie que eso evite. No hay nada ni nadie que vaya a evitar que somos más que vencedores. Nuestros pensamientos y nuestro enfoque y el sentirnos como víctimas, eso lo puede evitar. Pero Dios nos está dando las armas. No nos las está dando, ya nos las dio. Y no solamente nos las dio, nos las puso en nosotros. Primera de Pedro 5:8, que el diablo anda buscando como víctima, una víctima para devorar. Cuando el diablo anda buscando víctimas a quien devorar, no es que, ¿cómo te lo puedo explicar? No es que él ande buscando una víctima que ya es víctima. Él anda buscando personas que se sienten víctimas. Porque créeme que si hay alguien que actúe como un vencedor, el diablo no se le va a acercar. Porque el diablo sabe que en esa persona está Cristo. Pero en cambio, si te agarra en un momento, y el diablo ya fue vencido, pero la influencia del sistema del mundo sí te afecta. El diablo ya fue vencido. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, porque el diablo ya está vencido, ya no tiene ni parte ni suerte, pero el sistema que influye en el mundo, ese sí, ese es el que nos debemos de cuidar. En los momentos que tú te sientas y actúes como una víctima, ahí es donde el sistema o el diablo se va a aprovechar y te va a influir. Por eso es importante que siempre actuemos ¿como qué? Más que vencedores, exactamente, porque nosotros no fuimos diseñados para ser víctimas. Estamos diseñados vencedores. Pero nosotros mismos nos hacemos víctimas por la situación en la que estamos viviendo. Llámelo como quieras, la situación que estés viviendo. Si tú empiezas a actuar como víctima, creyéndote tu mismo cuento o tu misma situación. A mí me dijeron una vez, es que yo no soy optimista. Digo, yo no soy pesimista, yo soy realista. Oh, tienes razón. Pero si nosotros nos enfocamos en la realidad de este mundo, ¿cómo está la realidad de este mundo? Está horrible. La realidad de este mundo está horrible. No hay manera de que uno mismo la arregle. ¿Por qué? Porque va a ser Dios el único que la va a arreglar. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, que somos la iglesia, está en nuestras manos hacer nuestra labor en nuestro diario vivir. Nuestro enfoque, nuestros pensamientos y la manera en que nos comportamos. No seamos víctimas, seamos vencedores. Aunque todo se esté cayendo alrededor de nosotros, la esperanza de gloria, ¿cuál es? ¿Y dónde está Cristo? No está conmigo, no está con nosotros, está en nosotros. Cuando yo entendí esa diferencia con nosotros, conmigo, en mí, dije yo, wow, esto es poderoso. Cristo está en mí. Entonces yo tengo el poder. Dijo Cristo, y aún cosas mayores harán. Nunca hemos sabido esas cosas, pero ¿sabes qué? Porque no hemos querido. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Nosotros tenemos el poder de cambiar, primero que nada, nuestra vida, nuestro entorno, para poder cambiar la sociedad. Pero entonces el diablo, cuando busca a sus víctimas, busca a esos que actúan como víctimas. Porque a los poderosos sabe que no les puede hacer nada. A los vencedores sabe que no les puede hacer nada y no los va a atacar, ni siquiera se les va a acercar. Porque él sabe a quién y a quién no. El cuarto paso que me dijo, decídete. Y en cada uno yo empecé a buscar ejemplos. Porque dije, si yo actúo por mi propia cuenta, pues no lo voy a poder hacer. Ya me dijo que ya es hora de que lo dejara hacer a él. Entonces, ¿dónde busqué la solución? Pues en la palabra, en la Biblia.
Decídete. Daniel es uno de los grandes campeones del Antiguo Testamento, si saben, ¿no? ¿Quién es Daniel? Fue asediado, capturado, traficado, perseguido, atacado, arrojado a los leones burlados y más, mucho más. Sin embargo, a pesar de ser víctima de varias maneras, Daniel se negó a ser una víctima. ¿Cómo fue que se negó? Daniel 1:8 dice, Daniel decidió no contaminarse a sí mismo. ¿Se acuerdan de la historia? Que lo pusieron en un tipo de competencia para que su apariencia fuera hermosa, la mejor comida que le iban a dar, tenía que comer de lo mejor que el rey le daba. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Él tomó una decisión. Él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida de este reino, porque yo ya tengo un reino, yo ya tengo un Dios que adoro y lo voy a respetar. Y dijo, yo voy a comer la dieta de Daniel, que ahora mucha gente la hace pues para adelgazar, para diferentes cosas, ¿no? Que hacen la dieta de Daniel, otros le dicen ayuno de Daniel, como le quieras llamar, existe, que es basado en verduras, ustedes la conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la clave de Daniel ahí en ese momento? Exacto, fue la decisión que él tomó. No por lo que haya comido, no porque lo que él escogió para comer fue lo mejor para él, no. Fue la decisión de honrar a Dios en los momentos más difíciles de su vida, lo que lo hizo más guapo, más hermoso que el rey, a pesar de que no comió la proteína que le estaban dando, el mejor alimento que le estaban dando, él sobresalió sobre todos los demás. Y los eunucos les decían, las personas que los cuidaban le decían, Daniel, tienes que comer de esto porque si no te van a matar. Te vas a ver débil y te van a matar. Pero él decidió no hacerlo. Él confió y honró a Dios por medio de su decisión. ¿Qué me dijo Dios a mí en eso? Aaroncito, tienes que decidir honrar a Dios en todo momento. Estás pasando por situaciones horribles, estás pasando por situaciones económicas, de salud, matrimoniales, familiares, porque el haber estado casi un año en el hospital, mis hijos sufrieron. Ahorita mi enfoque tiene que estar en mis hijos también, porque tengo una niña de 16, un niño de 11 y un niño de 9, que mi niño de 9 tenía 7 cuando yo estaba en el hospital. Entonces, para él fue traumático. Entonces yo tengo que decidir honrar a Dios en estos momentos para que Dios actúe. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Él. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo no me puedo quedar sentado. Gracias por ponerme la banca cuando en la primera vez que di mi testimonio tuve que tener una banca porque no podía durar parado tanto tiempo. Ahorita ya gracias a Dios ya puedo, estoy yendo a terapia física. Pero entonces cada uno de nosotros tenemos que decidir honrar a Dios todo momento, principalmente en los momentos difíciles, porque qué fácil es decidir honrar a Dios en momentos de alegría, momentos donde no hay problemas financieros, donde no hay problemas de salud, es bien fácil. Claro, volteas a ver a Dios y a pedir su ayuda cuando estás en situaciones horribles o feas, pero ¿lo honras? No, quieres salir del hoyo inmediatamente. Entonces vas a tener que tomar decisiones que a veces no te convienen, porque no es lo que Dios tiene para ti. Nosotros hemos estado en mi casa, hemos estado queriendo tomar una decisión si rentar nuestra casa, irnos a vivir al Valle Imperial, que es mucho más barato, donde nos alcanza. Yo tengo sin trabajar 2 años. Mi esposa no trabajaba, ya está empezando a trabajar, pero era ama de casa. Entonces hemos estado viviendo, tuve que cerrar mi negocio, yo tenía un negocio, tuve que cerrarlo. Y hemos estado pasando momentos bien duros. Pero si yo tomo la decisión de hacerle caso a lo que siento y a lo que conozco,
y no esperar a que Dios me diga, esto es lo que tienes que hacer. Mi decisión va a ser errónea. Y yo me voy a ir a un lugar donde me va a salir las cosas más baratas, pero me va a ir peor porque no honré a Dios con mi decisión. Tomé la decisión por mi cuenta. Cuando me dijo, ya es hora que me dejes hacer mi trabajo. Entonces yo tengo que en esos momentos, ¿qué voy a hacer? Hablar con Él. Háblame. A ver, papá, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así como lo hizo Daniel. Daniel tomó la decisión de no contaminarse. No sé lo que estés pasando, pero Dios te está diciendo que te enfoques en Él, que tus pensamientos sean los de Él, que no seas una víctima y que tomes la decisión de honrar en esa situación en la que estás. Fíjate lo que hizo Daniel. En lugar de, por todo lo que pasó, imagínate, lo echaron a los leones, lo querían matar. Daniel jamás pensó como víctima. Dijo, yo soy vencedor. Yo soy más que vencedor. No sé si lo habrá dicho así, ¿verdad? Pero acuérdense, es el Evangelio según San Aarón. No sé si lo habrá pensado así, pero lo estoy parafraseando. Imagínate todas las situaciones horribles por las que han pasado miles de personas y siguen de pie. Yo sigo de pie. Yo sé que soy más que vencedor porque estoy aquí frente a ustedes compartiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Soy más que vencedor. Yo morí por 6 minutos. Paró mi corazón, todo, morí por 6 minutos. Enfrente de mi esposa. Mi esposa estaba en el cuarto, viendo cómo una bola de enfermeros y doctores me resucitaban. Me quebraron el esternón para poderme resucitar mientras estaba en el hospital. Y aún así ella no se quebró. Ella siguió parada, firme. Los doctores le dijeron varias veces a mi esposa, no hay nada que hacer, tienes que desconectarlo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi esposa? Si Dios no se lo lleva, tú no eres quien para quitarle la vida. Lo vas a mantener conectado hasta que Dios se lo lleve. Wow, cuando yo me enteré de eso, la verdad estaba chille, dándole gracias a Dios porque si no hubiera sido por ella, a mí me hubieran desconectado. No estuviera compartiéndote hoy aquí. No estuviera gozando los juegos de mis hijos. Es tremendo. Cuando Dios empieza a obrar y uno lo empieza a honrar, no hay nada imposible. No hay nada imposible. El punto número 5 que me dijo Dios. Permite que el Espíritu Santo renueve tu mente. Todo el mundo conocemos Romanos, ¿verdad? 12. Pero también puedes darte cuenta de todas las veces que has dejado que tu mente se llene de pensamientos equivocados, pensamientos negativos y pensamientos autodestructivos. ¿Cómo le voy a hacer para renovar mi mente? Haz de cuenta, imagínate una dieta o un estilo de vida. Renovar mi mente no es de una vez y ya, es continuo, diario, lo tenemos que hacer diario. ¿Por qué? Porque el pensamiento que tuve ayer tal vez no me funcione hoy. Y tenemos que ir a la palabra diario. Tenemos que estar renovando nuestra mente por medio del Espíritu Santo cada minuto. Si es posible, cada segundo. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a estar hablando. Dios siempre está hablando, pero es uno el que no lo escucha. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en otro lado. Porque nuestros pensamientos están en otro lado. Porque me siento víctima. O porque no he tomado la decisión correcta. Pero renovar nuestra mente es indispensable, es un must. Tenemos que hacerlo. Tenemos que estar en renovación continua. Como te digo, el día de hoy no va a ser igual que mañana. Y no fue igual que ayer. Entonces yo necesito renovar mi mente diario. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene la comunicación con Dios. Es ahí como Dios te va a ir guiando, te va a ir diciendo, te va a ir abriendo las puertas para mantenerte en el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo le dije a mi esposa, sí, mi amor, sí me gustaría irme y pagar menos, ahorrarme todo ese dinero que sabemos que nos podemos ahorrar, yéndonos a vivir inclusive a México o al Valle Imperial, que es mucho más barato. Pero ¿qué si no es lo que Dios tiene para nosotros allá? No importa el dinero que me ahorre, voy a sufrir, porque no es el lugar adecuado que Dios tiene para mí.
Ahora, si yo tomo la decisión de quedarme y no es lo que Dios quiere para mí aquí, voy a batallar. Pero la evidencia, por todo lo que he pasado hasta ahorita, es aquí donde debo estar. Si no, no estuviera aquí compartiendo con ustedes. Esto para mí es una confirmación de que este es el lugar correcto. Así que cuando empezamos a renovar nuestra mente, ¿qué es lo que sucede? No es algo que puedas experimentarlo en un segundo, en un minuto, en un día. Tal vez te tome tiempo. Pero nuestro enfoque va a cambiar. Nuestros pensamientos van a cambiar. ¿Y sabes quién lo va a notar primero? La gente que está alrededor de nosotros. Ellos lo van a notar primero. ¿Por qué? Porque te vas a expresar diferente. Vas a tener un punto de vista totalmente diferente al de ayer. Eso es lo que necesitamos. ¿Han escuchado de gente que hace viajes astrales, que se salen del cuerpo? No sé si lo han escuchado. Que se ven a sí mismo que se ven a sí mismo platicando o dormido o cosas así. Imagínate que nosotros tengamos la habilidad de ver la situación de un punto diferente, de un punto de vista diferente. No sé si eso exista o no. Yo creo lo que la palabra dice. No creo en eso, ¿verdad? Pero es nada más una ilustración para tener la habilidad de ver las cosas, no simplemente con la vista mía, sino con la visión de Dios. Dios lo ve todo. Imagínate tener esa habilidad de verlo de diferente ángulo, de verlo para poder saber y tomar la decisión correcta. Jamás íbamos a sufrir, jamás íbamos a cometer errores. Pero los errores, las adversidades son necesarias porque eso es lo que nos forma, nos hace más fuerte, moldea nuestro carácter. Eso es lo que usa Dios para nosotros. Y obvio, no es que Dios nos meta en la adversidad. Dios aprovecha nuestras metidas de pata para hacernos más fuertes. Porque si no meto la pata, quiere decir que estoy haciéndolo bien. Entonces no hay necesidad de formar mi carácter en esa área, pero va a haber otras áreas. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para sentirme más que vencedor? Para mí ya está claro. Mi enfoque, mis pensamientos, no sentirme como víctima, pero principalmente renovar, tomar buenas decisiones y renovar mi mente a diario. ¿Cuántos de aquí saben que tienen talentos? Todos, ¿verdad? Es obvio, todos tenemos talentos. ¿Cómo puedo administrar mis talentos? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Muchas veces no sabemos. Yo creo que la mayoría de las veces no sabemos cómo administrar los talentos que Dios nos da. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras emociones nos estorban. Sí, las emociones nos estorban. Hay que hacerlas a un lado a la hora de tomar una decisión, a la hora de enfocarnos. No te enfoques en lo que tu alma te dice, en lo que la gente te haga sentir. Es error. Enfócate en lo que papá nos dice. Esa es la mejor manera de empezar un nuevo camino o el camino correcto. Cuidar nuestro enfoque es el primer paso. Porque si yo me enfoco nada más en mis hijos, o si yo me enfoco nada más en mi esposo o en mi esposa, voy a dejar lo demás a un lado. ¿Qué nos pide Dios? Todo. No nos pide una cosa, no nos pide dos, nos pide todo. Todo nos está pidiendo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Tener la prioridad? ¿Tener a Dios como prioridad? No, Dios no es una prioridad. En mi vida, Dios no es una prioridad. Él es todo. Dios es todo. Porque mi enfoque, mis pensamientos, la forma de ser, ya no soy víctima, soy vencedor. Mis decisiones y mi renovación tiene que ser diaria. Tiene que estar en todo momento enfocada y alineada al Espíritu. Es bien fácil decirlo. Yo sé que ustedes saben que es bien fácil decirlo. Pero
pero no es imposible hacerlo. Cuando llego a mi casa otra vez y Dios me dice, ya es hora. Y que yo le empiezo a decir, ¿sabes qué, papá? No te entiendo. No te entiendo porque tuve la victoria ya, pero aquí no la estoy teniendo. Déjame experimentarla. Déjame experimentarla. Me da los pasos. ¿Sabes qué? Todavía no tengo el éxito que quiero. Te soy sincero. No se me han solucionado los problemas. Físicamente tú me ves bien, pero yo creo que no estoy ni al 50% de cómo debo de estar. Estoy yendo a terapia física. No puedo correr, apenas puedo caminar. Salí en silla de ruedas, luego usé andadera, luego bastón. Cuando empecé a ir a terapia física me dieron un brace y el terapeuta me dijo, tienes que dejarlo, porque tengo el pie caído de tanto tiempo que tengo daño neurológico en los nervios. Me dijo, tienes que dejar ese brace, me cuesta caminar. No se imaginan, tengo una uña enterrada porque tengo el pie caído, porque ahí es donde me recargo y me duele. Cuando me pongo el brace no me duele, pero me dice el terapeuta, lo tienes que dejar porque te vas a acostumbrar y nunca te vas a rehabilitar. Y yo, ok. Todo cuesta. Me ha costado trabajo volver al 100. Bueno, volver al 50 ahorita, ¿verdad? Mi punto es, no hay nada de lo que Dios no se dé cuenta de lo que estás pasando, pero todo lo usa, absolutamente todo lo usa para bien, exactamente. Todo lo usa para bien. Para los que lo amamos, claro. Cuando nosotros amamos, nuestro enfoque debe estar en Él. Nuestros pensamientos deben estar en Él. Y Él nos va a dar el enfoque, el pensamiento, la manera de ser y la decisión que debemos de tomar. Él no nos va a obligar a tomar una decisión, pero Él nos va a guiar para que nosotros tomemos la decisión correcta. Y siempre permite que el Espíritu Santo, siempre estate dispuesto a que el Espíritu Santo renueve tu mente, porque cuando renuevas tu mente es cuando empieza el caminar. Cuando Dios está de tu parte, no importa quién esté en tu contra. Cuando el Señor ha decidido bendecirte, no hay nada ni nadie que pueda atajar tu bendición sobre tu vida. Ninguna tormenta te podrá detener, porque aún en los momentos de soledad, angustia, tristeza, ansiedad, Dios te dio la victoria total. No hay otra salida. El camino a la victoria ya es nuestro, pero depende de nosotros agarrar curvas, tratar atajos. Acuérdate, no vas a llegar a la Z sin conocer la A. Necesitamos experimentar cada momento de nuestra vida y va a depender de nosotros ese camino. El camino fácil es el que nos da el sistema del mundo. El camino de Dios es el que tenemos que buscar y experimentar. Así que, hermanos, muchas gracias por el tiempo. Gracias por permitirme compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sobre todo, espero que haya sido de bendición para tu vida. Permítanme hacer una oración. Señor, te damos gracias. Señor, te doy gracias